Estamos listos. Muy buenas tardes. Doy la bienvenida en nombre del equipo del Museo Histórico Nacional de Chile a todos, todes y todas las personas que nos están viendo por Facebook Live, un nuevo conversatorio de mujeres en la ciencia, organizado por el área de investigación del museo y en esta ocasión, por el contexto del Día Internacional de la Mujer 2021, nos acompañarán la doctora Andrea González Ramírez, académica de la Universidad Católica de Temuco, y la doctora Karen Alfaro, académica de la Universidad Austral de Chile e integrante de la Red de Historiadoras Feministas. Pero, ¿quiénes son Andrea y Karen? ¿Y qué trabajos de investigación realizan? Bueno, lo conoceremos hoy día. Primero les vamos a contar cómo va a funcionar este conversatorio. Cada una de nuestras invitadas, a la cual agradecemos profundamente que nos regalen su tiempo, a todas las personas que nos están viendo, que nos cuenten sus actividades. Y también para las personas que nos están escuchando, por favor, todas las preguntas las pueden escribir en el mismo Facebook. Pero comencemos con Andrea González Ramírez, quien comenzará el conversatorio. Vamos a hablar un poco de ella para saber quién es nuestra invitada. Es miembro colaborador del Núcleo de Estudios Interétnicos e Interculturales, NEII, e investigadora permanente del Grupo de Investigación Arqueología de las Comunidades Estatales Ibéricas y Andina, ACAIA. Es licenciada en Antropología, mención Arqueología por la Universidad de Chile en el año 2005. Máster y doctor en Arqueología Prehistórica por la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 2008 y 2014 respectivamente. Ha desarrollado su investigación doctoral y postdoctoral en contexto de comunidades agrícolas tempranas, en áreas como Chavín de Huántar y Nazca en Perú y en la Pampa del Tamarugal en nuestro país. Sus líneas de investigación se estructuran: 1. En torno al estudio arqueológico de la reproducción social. 2. La organización económica política de los trabajos procreativos y de cuidado. Y 3. El estudio de las representaciones sociales de dichos trabajos. Ahora vamos a dejar la palabra a la doctora Andrea González y agradeciendo nuevamente el interés de participar en este conversatorio. Toda tuya, el público, Andrea. Gracias, Marcela. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Súper. Oye, bueno, mientras voy cargando mi presentación, comentarles que, bueno, agradecida de la invitación, de esta oportunidad, de este espacio, ¿sí? Que es tan necesario y en estos tiempos que corren aún más, ¿sí? En esta distancia que nos ha tocado, es importante compartir. Así que, bueno, gracias por la invitación. Voy a compartir entonces la presentación y, bueno, ahí les voy contando un poquito en qué consiste esto de la arqueología. No sé si lo van viendo. No, quiero al principio. Ay. Ok, ¿se ve la presentación? Sí, se ve muy bien. Súper. Bien, bueno, agradecer entonces, como te decía, al museo, a ti, Marcela, a Luis Alegría, que hoy día no pudo estar con nosotros, saludo a Karen y saludo a todas las personas entonces que nos están acompañando este día. Para aprovechar de conversar un poquito de mujeres y ciencia, yo en este caso, como tú lo comentabas al principio, voy a tratar de aportar de una manera muy breve, muy general y muy sencilla en qué consiste esto de trabajar desde el pensamiento feminista y desde la práctica política feminista hacia la arqueología y hacer una ciencia arqueológica en este sentido, ¿sí? Así que voy a tratar de resumir este trabajo en dos ámbitos, que es lo que nos ha propuesto el museo también. Por una parte, lo que tiene que ver con propiamente el trabajo arqueológico y científico, y en segundo lugar voy a tratar de comentarles cómo esto impacta o cómo se relaciona con el ejercicio arqueológico en particular en nuestro país.
Entonces, para ir directamente al grano, como tú comentabas, Marcela, yo trabajo lo que se denomina arqueología de la reproducción social, ¿sí? Que es un tema ampliamente desarrollado en ciencias sociales, ampliamente también discutido y profundizado por el pensamiento feminista, particularmente en lo que concierne a lo que se ha denominado como producir la vida, ¿no? Es decir, reconocer entonces los aspectos económicos y políticos que los trabajos procreativos y de cuidados tienen en la sociedad, y en particular en nuestro caso desde un punto de vista arqueológico y bueno, también histórico, qué pasa con esta organización de los trabajos reproductivos en el pasado humano. ¿Qué se entiende entonces por reproducción social? Este es un concepto que se conoce ampliamente en ciencias sociales, que lo ha reformulado, lo ha discutido, lo ha criticado y lo ha retomado el pensamiento feminista, y yo me hago eco entonces en mi investigación acerca de esas reflexiones. Y básicamente es una pregunta bastante sencilla, ¿no? Pero de gran calado también, y tiene que ver con básicamente cómo nosotros podemos entender cómo el mundo social permanece, es decir, cómo permanece unido, cómo se generan las disrupciones. Entonces tiene que ver en cómo se perpetúa el orden social y por lo tanto las relaciones de orden, pero también las relaciones de desorden que constituye este orden social. Esta pregunta no es una pregunta novedosa, es una pregunta ampliamente debatida durante el siglo XX, abandonada hacia finales del siglo XX, pero muy retomada últimamente, porque se ha evidenciado la necesidad de discutir y conocer cómo se organizan los trabajos reproductivos y de cuidados en las distintas sociedades humanas, ¿sí? Y en ese esfuerzo, bueno, hay grandes investigadores e investigadores y pensadores que proporcionan el marco teórico y el marco de reflexivo para poder trabajar estos temas, como, bueno, Marx, Bourdieu, Tabet, Bhattacharya, en fin, Fraser, una serie de investigadoras y investigadores que trabajan en este tema en ciencias sociales. ¿Cómo se relaciona el feminismo con la reproducción social? Hay que decir que, bueno, la reproducción social es básicamente un concepto que se entiende entonces para poder comprender cómo se reproduce la vida, ¿no? Tiene que ver entonces con cómo producimos y reproducimos vida, y en general este concepto se ha estudiado principalmente para la sociedad moderna y el capitalismo, es decir, cómo en el capitalismo se produce y se reproduce y se cuida la vida. Y en esa reflexión entonces hemos ido descubriendo, hemos ido estudiando y aprendiendo que en realidad las formas que tenemos de organizar el cuidado de la vida en nuestra sociedad es una forma particular que está circunscrita históricamente, y que por lo tanto también pueden existir múltiples formas de producir y organizar el cuidado de la vida. Por lo tanto, nosotros nos preguntamos en arqueología, bueno, si queremos transformar y consideramos necesario transformar estas formas de producir y reproducir la vida en nuestra sociedad, bueno, vamos a mirar qué ha pasado también en otras sociedades, ¿sí? No sabemos qué ha pasado. Esto no sabemos básicamente porque tenemos, en el sentido común en general, ha predominado lo que se denomina el pensamiento liberal, ¿no? Que es un pensamiento que puede situarse fundamentalmente a partir de lo que se denominan las teorías contractualistas, ¿no? Siguiendo un poco el pensamiento de una investigadora que se llama Carol Pateman. En el pensamiento liberal, básicamente, la idea de las actividades o los trabajos de producir, reproducir y de cuidar vida están vinculados a lo biológico, a lo natural, ¿no? Y por lo tanto, si están en ese ámbito, se consideran que han estado exentas de regulación social, ¿no? Por lo tanto, es propio de las ciencias biológicas o del pensamiento religioso en otro caso, ¿sí? Sin embargo, el marxismo ya se había interrogado por estos trabajos, había planteado que efectivamente esto es un trabajo que produce fuerza de trabajo, ¿no? Pero que, sin embargo, su dominación en realidad está subordinada a la clase, y sería una subordinación de segundo orden, aunque tampoco profundizó demasiado en este tema, ¿sí? Más bien fue un ámbito de la discusión política del siglo XX. Es el pensamiento entonces feminista desde principios del siglo XX y fundamentalmente a partir de las reflexiones de la década de los 70, donde en realidad a los estudios de la reproducción social les dice, bueno, en realidad nosotros lo que no conocemos son otras esferas de la producción social, y por lo tanto es tan económico y social como otras esferas de producción, y por lo tanto es tremendamente trascendente, ¿no?
y en consecuencia no podemos supeditar, ¿no?, lo que es la subordinación o la dominación de clase con el sistema sexogénero, ¿sí? Es decir, van de la mano. Por lo tanto, si van de la mano necesitamos estudiarlo y por lo tanto es muy relevante que las ciencias sociales lo tomen, lo estudien, lo investiguen, pero que también se involucre en la agenda política, que es lo que vemos hoy día en las demandas centrales efectivamente de los movimientos feministas actuales y que han sido muy visibles naturalmente por el asunto del confinamiento en pandemia. Porque entonces es importante el estudio y la transformación social de la organización social de los trabajos reproductivos. Bueno, de una manera muy sencilla, habría que decir que por una parte porque se han naturalizado, se han biologizado en el cuerpo femenino, por una parte, al mismo tiempo se han desvalorizado, ¿sí? Y por lo tanto se ha establecido cierta ocultamiento o una minimización de la importancia social y económica que tienen para la reproducción de la vida y para la sociedad, para toda sociedad, los trabajos reproductivos y de cuidado. Pero además desconocemos mucho cómo se organizan estos trabajos en otras sociedades, ¿no? Y en la misma de nosotros, en sentido común, no hay una conciencia respecto a la relevancia y la centralidad de estos trabajos de un punto de vista económico y social. Y también porque es interesante preguntarse acerca de la universalidad, es decir, cómo las distintas sociedades humanas han organizado y gestionado estos trabajos. Entonces, ¿cómo aterrizamos esto nosotros en arqueología? Bueno, básicamente nosotros lo hemos desarrollado en la Pampa del Tamarugal, y ahí nos preguntamos si existen cambios en la gestión de los trabajos de gestación y de cuidado que acompañaran, que fundamentaran o que resistieran transformaciones económicas que nosotros estábamos viendo en el registro arqueológico, que se daban entre sociedades que habían sido cazadoras-recolectoras en la Pampa del Tamarugal y en la costa, y que con el tiempo, hacia el 1000 antes del presente más o menos, antes de Cristo, perdón, o antes de nuestra era, ¿no?, se fueron transformando en sociedades agrícolas. Nos preguntamos si en esa transición entonces también habían ocurrido transformaciones en la gestión de los trabajos reproductivos y de cuidado, porque suponíamos que sí. Y además nos interesamos también en torno a la pregunta de cómo se representaron estos trabajos, ¿sí? Es decir, si la gente consideró importante o no estos trabajos. Para hacer este estudio entonces, para preguntarnos y responder estas preguntas, trabajamos en lo que uno podría titular como el estudio de la reproducción de la vida en el espacio de la muerte, ¿sí? Y para eso tenemos distintas líneas de evidencia en arqueología. Trabajamos de manera inter y transdisciplinaria fundamentalmente con la antropología física, y por lo tanto tenemos un lugar de evidencia central y fundamental que es el cuerpo. El cuerpo que encontramos en los cementerios nos permite estudiar las distintas trabajos que se pudieron hacer en vida, las distintas enfermedades y si fueron cuidadas o no. Podemos estudiar la dieta, el destete, ¿no?, y los ritmos y las diferencias sexuales en torno a eso, ¿sí? Por lo tanto, también estudiar la demografía de las poblaciones del pasado. Al mismo tiempo, el espacio de la muerte, el cementerio, ¿no?, nos permite poder estudiar las atribuciones sociales que las personas o los colectivos les dieron a la diferencia sexual. Estudiar, por ejemplo, aspectos normativos a través de los ajuares, de las ofrendas, y asimismo el paisaje discursivo que viene a ser de alguna manera los relatos del pasado, básicamente que podemos encontrar en el arte rupestre. Podemos recoger a partir de eso los imaginarios, las ideologías y los temas centrales que se están representando para poder hacernos una idea respecto a si los trabajos reproductivos y de cuidado son tan importantes o centrales en ese imaginario como otros trabajos productivos, ¿no?, como la caza, como el caravaneo, en fin. Y por último, una última línea de evidencia que trabajamos en arqueología en esta pregunta es el espacio de la vida, ¿no? No se puede comparar el espacio, no se puede estudiar el espacio de la muerte en sí mismo, sino que hay que estudiar el espacio de la vida, y en este caso el asentamiento es el lugar donde poder ir a buscar esa información, ¿no? Los espacios de producción, los espacios de habitación, y aquellas diferencias que se dan entre los espacios privados y públicos, si es que existen.
Nosotros trabajamos particularmente en el último proyecto en un cementerio que es bastante conocido en la prehistoria del norte de Chile, que es el cementerio de Tarapacá 40, que se encuentra en la Pampa del Tamarugal, en la porción baja de la quebrada de Tarapacá, y está vinculado a una serie de asentamientos, particularmente dos asentamientos. En primer lugar, el área de la aldea de Caserones, ¿no? La flecha que indica dónde se localiza el cementerio, pero además hay otro asentamiento más antiguo y más extenso, que es el asentamiento de Pircas, ¿sí? Por lo tanto, está vinculado con asentamientos permanentes que se empiezan a desarrollar y a complejizar a partir del formativo en esta área. El formativo, que es lo que llamamos a estas sociedades que comienzan a hacerse agrícolas. Al lado, unas imágenes de cómo se vivía ese cementerio en superficie, con múltiples alteraciones, pero con una cantidad de material muy abundante. Y en la imagen de abajo a la derecha, uno de los pocos fardos funerarios que se conservan, que eran las maneras de enterramientos que tenían estas poblaciones, ¿no? Son poblaciones que preparaban el cuerpo a través de el proceso de enfardado, que consiste básicamente en la superposición de múltiples mantas y cueros de animales, en donde además se depositaban los objetos y las ofrendas funerarias. Bueno, el proyecto que nosotros trabajamos acá es un proyecto que se financió fundamentalmente a través de un fondo de postdoctorado, con un equipo más o menos interesante de compañeros y compañeras que nos ayudaron en esta labor de una manera tremendamente comprometida, y con ellos estudiamos entonces la bioantropología o la antropología física, la parte del cuerpo de este cementerio. En este caso tenemos parte de un fardo y la radiografía de un infante, y además también estudiamos todo lo que tiene que ver con los ajuares funerarios y su relación con el sexo y con la edad. De manera muy sintética, porque no sé cómo voy en el tiempo, algunos resultados importantes que vale la pena destacar en este conversatorio, quizás es algunos resultados bioantropológicos de la estructura de sexo-edad, ¿sí? En particular, en este gráfico de arriba ustedes pueden ver que la población enterrada en el cementerio de Tarapacá 40 se reparte en lo que nosotros hemos definido los 3/3, ¿sí? Los 3/3 que se reparten entre no adultos o una población inferior a los 18, 15 años de edad, ¿sí? Es decir, todo el mundo de niños y niñas, y mujeres y hombres. Esto quiere decir que la proporción entre mujeres y hombres es 1 a 1, es decir, se reparte de manera equitativa, y el resto, esos otros restos son, que aparecen indeterminados acá, son entonces niños y niñas. ¿Qué quiere decir esto? En principio, que básicamente no hubo una selección ni por sexo ni por edad al espacio funerario, ¿no? Lo que no descarta que existieran filtros de otras categorías sociales. Pensamos que de alguna manera esta proporción refleja lo que ya se había venido estudiando en la Pampa del Tamarugal, en los cementerios de la Pampa del Tamarugal, que tiene que ver con la idea de ancestralidad y por lo tanto la generación de un sistema de parentesco, ¿sí? Otro aspecto bastante importante es la alta mortalidad infantil que aparece en este cementerio. ¿Sí? Tenemos que básicamente de este grupo de niños y niñas, el 65,4% del grupo no adulto es menor a 38 meses, es decir, estamos hablando de una alta mortalidad en población neonata y población menor a 3 años, que básicamente es la población que es lactante, ¿sí? Y esto es bastante frecuente en poblaciones no industriales. Estos resultados los comparamos además con los cementerios de la región, y nos dimos cuenta, en términos muy sencillos, haciendo una comparación muy sencilla, que si comparábamos las estructuras de sexo y edad de los periodos previos y los cementerios sincrónicos de esta época, encontrábamos dos grupos de estructuras de sexo-edad. Por una parte, teníamos un grupo que está acá en el grupo 1, que está en negrito, ¿no? Que son los cementerios costeros que son más antiguos, ¿no? En este caso, la relación de cuerpos, la relación interesante que encontramos es que habían más cuerpos de mujeres y pocos cuerpos de niños y niñas, ¿sí?
Y en este segundo grupo, que es el grupo en el que se integra Tarapacá 40, que son cementerios un poquito más tardíos del interior, vimos que habían menos mujeres en el cementerio y más niños y niñas, ¿no? Por lo tanto, había una correlación inversa entre las muertes femeninas y los niños y niñas, ¿sí? Mientras en el arcaico morían menos mujeres, morían más mujeres, habían menos niños. ¿A qué nos conduce esta comparación muy sencilla, ¿no? Básicamente a la hipótesis que respecto al incremento de la fertilidad femenina durante el formativo, y ese incremento de la fertilidad probablemente estuvo acompañada de tecnologías en torno a saberes del parto y el puerperio que permitieron precisamente que las mujeres se murieran menos, ¿sí? Pero no así los niños porque estaban teniendo más niños. Los registros etnográficos que nos permiten darle sentido a este tipo de hipótesis nos dicen precisamente que cuando esto ocurre es porque efectivamente se ha instalado el parentesco y se ha instalado entonces la preocupación sobre el cuerpo femenino, no por el cuerpo femenino en sí mismo, sino por su descendencia. Hay que resguardar el cuerpo femenino que genera descendencia. Y esto está muy ligado a las transformaciones económicas, ¿no? Y entonces pensamos que esto podría ser un primer indicio que nos permita estudiar esto de la organización en las estrategias de la reproducción social. Por lo tanto, nosotros con esto pudimos generar un modelo teórico de cómo podría haber sido este cambio en las estrategias de la reproducción social entre estas poblaciones pescadoras arcaicas y las poblaciones agrícolas formativas, ¿no? Básicamente pensamos que con toda la evidencia disponible, tanto en términos de ajuar como en términos de antropología física, estamos atendiendo una alta especialización de la división sociosexual del trabajo, o sexual del trabajo si se quiere, porque es social, que se ve respaldada por la idea de variaciones en las cargas de actividad y el reparto del ajuar funerario, diferencia las patologías y los traumatismos entre los cuerpos de las mujeres y los cuerpos de los hombres. Esto que les venía comentando respecto al incremento a la fertilidad femenina y la menor mortalidad en edad reproductiva, el incremento neonatal e infantil, y por otra parte también una fuerte constricción de los espacios domésticos en los asentamientos. Por lo tanto, esto nos permite seguir trabajando en esta línea e ir profundizando estos modelos teóricos e ir ajustándolos con nuevas evidencias. ¿Cómo esto impacta desde un punto de vista disciplinario a esta disciplina que es la ciencia social de los restos materiales humanos? Bueno, hay que decir que la arqueología, al igual que otras ciencias sociales y al igual que distintas prácticas y ámbitos de nuestro sistema social, está organizado, ¿no?, en un sistema de dominación masculino capitalista, ¿no?, que es el patriarcado capitalista que conocemos, ¿no? Por lo tanto, estamos inscritos dentro del mismo orden social y por esa razón, naturalmente, tenemos también prácticas de machismo, de sexismo, pero también una mirada del mundo y de la realidad que incide en las preguntas que tenemos respecto al pasado también, ¿no? Entonces tenemos una representación respecto del pasado que genera efectivamente una forma y una epistemología de hacer, una forma de hacer ciencia, ¿sí? ¿Cómo se traduce esto en arqueología? Básicamente, primero, en una producción de conocimiento y en unas representaciones que se podrían traducir básicamente en tres ámbitos, ¿no? Por una parte, en lo que podría ser entendido como el lenguaje, por otra parte, en los estereotipos, y por otra parte, en ejercicios de esencialización, ¿sí? En el lenguaje, básicamente, se hacen ejercicios de silenciar, ignorar o nombrar, ¿no? En los estereotipos, en general, lo que hace la ciencia es generar imágenes válidas respecto a lo que femenino y masculino del pasado, pero también en este ejercicio de esencialización está un ejercicio de pensar y reproducir la idea en torno a que esto siempre ha sido así, y que en todas partes nuestra situación y nuestra realidad también siempre ha sido así.
Ejemplos de aspectos del lenguaje de la humanidad en masculino encontramos reproducidos por distintos eh, espacios del desarrollo disciplinario. Aquí solamente algunos ejemplos de los nombres de los centros de investigación, que básicamente, como dice Andrea Franulich en ese artículo que hizo precisamente pensando en la arqueología, de la palabra hombre en arqueología, señala cómo el masculino intenta hacer incluir al femenino, ¿no? Y a la vez refiere, dice, unídicamente a los hombres, ¿no? La inclusión del femenino va de la mano, entonces, de su invisibilización, y por lo tanto las mujeres no nos hemos visto en el lenguaje arqueológico. Por otra parte, la idea de estereotipos, en esta formulación de lo femenino y lo masculino, encontramos numerosos ejemplos en la arqueología. Aquí hay dos citas de dos artículos recientes de la Arqueología Nacional, sin nombre y sin referencia, por supuesto, pero que ilustran muy bien esta idea de los estereotipos, ¿no? En el primero, por ejemplo, si se dan cuenta, dice: los hallazgos de dos mujeres adultas, un niño y un hombre adulto, muestra a mujeres y niños transitando por estos yermos y difíciles paisajes, entregándonos una perspectiva completa de toda la unidad familiar involucrada en el tránsito costa-desierto. Es decir, por una parte, mujeres y niños como un binomio indisoluble de lo que es esta unidad familiar y esta imagen de unidad familiar heterocéntrica y heteronormada, ¿no? de la imaginación patriarcal. Y en esta otra cita, que también es súper interesante, ¿no? Dice: una combinación de alimentación complementaria, a propósito de un trabajo que habla él de Estete en la costa del Arcaico, del Norte Grande, una combinación de alimentación complementaria temprana con lactancia materna prolongada puede haber representado una estrategia económica concertada que permitió a las madres lactantes regresar a la fuerza laboral rápidamente y al mismo tiempo promover la salud infantil, ¿sí? Es decir, el trabajo y la fuerza laboral como un asunto ajeno a lo doméstico, como un asunto ajeno a los trabajos reproductivos y como estrategia económica concertada, ¿sí? Es decir, entre partes iguales. Cuestiones que no tenemos idea si fueron así o no. Ejemplos entonces de los estereotipos. Pero también tenemos muy buenos ejemplos en torno a cómo la arqueología esencializa la organización de los trabajos reproductivos y domésticos al pasado, en este caso al pasado prehispánico. Esta es una representación artística, naturalmente, de una escena del formativo en el Norte Grande, ¿sí? Que básicamente nos muestra una idea de la división sexual del trabajo, un concepto extendido de la familia nuclear heterosexual, una idea también de lo que debería haber sido lo doméstico, lo privado y lo personal, ¿no? Respecto a lo ceremonial, público y colectivo realizado por hombres, ¿sí? Que además se suman a una serie también de categorías que ha reproducido la arqueología en torno a que las sociedades, por ejemplo, de la caza y la recolección serían sociedades igualitarias, mientras que las sociedades agrícolas serían sociedades de la desigualdad política. Por lo tanto, tenemos en estos tres ámbitos que se pueden distinguir, pueden haber muchos más naturalmente, a una comunidad indistinta, ¿sí? Una comunidad homogénea, internamente homogénea, donde no hay variación política, ¿no? A esto nosotros le hemos llamado los peligros políticos de la representación arqueológica patriarcal capitalista, ¿no? Básicamente porque proyecta las condiciones del presente a todo el espacio-tiempo humano, hace este ejercicio de naturalización, porque al hacerlo no estudia asuntos sociales porque los considera propios de la naturaleza o porque tienen poca relevancia, como elementos de la gestación, la lactancia o los cuidados, porque desconoce además la diversidad de organizaciones sociales posibles a través de este ejercicio, y porque también se ocultan las diferencias que pueden darse intracomunitariamente al interior de las comunidades, ¿no?
Esto también se inscribe, hay que decirlo, en una idea bastante romántica que se tiene del pasado prehispánico, ¿no? Como una especie de inmanencia histórica, como una invariabilidad histórica, ¿no? Que en varios trabajos se ha dicho que también constituye una forma, otra forma de colonialismo, ¿no? Y en síntesis, esto básicamente refuerza naturalmente el sexismo contemporáneo de esta idea de neutralidad científica, ¿no? Sin embargo, hay ejercicios disciplinarios que se vienen haciendo desde el principio de la década del 2000, básicamente de algunos arqueólogos y colegas que han trabajado desde una perspectiva marxista y que entienden la centralidad de los trabajos reproductivos. Y entre ellos, bueno, básicamente destacar quien más fue consciente de este problema, el colega Patricio Núñez, hace un par de años fallecido lamentablemente, quien trabajó fundamentalmente pensar efectivamente en los aspectos de la vida cotidiana y las categorías de género y los procesos que se estaban experimentando fundamentalmente en las sociedades preincaicas del norte de Chile. ¿Sí? Entonces, esto es muy valioso. Y bueno, nosotros que estamos trabajando en esto de la Pampa del Tamarugal, en este último proyecto, que es un proyecto de postdoctorado que pensamos seguir trabajándolo, ¿no? Que es esta idea de la arqueología de la reproducción social que les he mostrado al principio de esta presentación. Bien, no me quiero extender más, está la Karen, no quiero quitarle más tiempo. Sí. Espero no haberme extendido demasiado. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Andrea, y es muy agradable escuchar todo lo que has dicho. Y por favor les pedimos a todos, a todas los que nos están escuchando, que escriban sus preguntas en el chat. Entonces ahora yo voy a presentar a la doctora Karen Alfaro Monsalve, profesora de Historia y Geografía de la Universidad de Concepción, máster en Historia, Movimientos Sociales y Construcción de Ciudadanía en el Mundo Contemporáneo en Perspectiva Comparada de la Universidad Internacional de Andalucía, Sevilla, en España. Doctora Historia Social y Políticas Contemporáneas, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España. Es investigadora responsable del proyecto Fondesit, Salvar la Infancia Pobre, apropiaciones y adopciones internacionales de niños y niñas bajo la dictadura militar en Chile, 1973-1990. Además, autora del libro El exilio del trabajo minero en Lota, fin de la clase en la era neoliberal, y coautora junto a Ana Galvez, María Estela Toro y otras, del libro Históricas, Movimientos Feministas y de Mujeres en Chile, 1850-2020. Forma parte de la red de historiadoras feministas, actualmente académica y prodecana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral. Te damos la bienvenida a Karen. Tienes aproximadamente 25 minutos porque tenemos muchas preguntas que nos han quedado para Andrea y me imagino ya con tu exposición hay muchas más también que uno ya han surgido con el título de tu ponencia. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a quienes nos escuchan. Agradecer al Museo Histórico Nacional por la invitación, en particular a Luis Alegría y a Marcela Torres por extendernos la invitación. Y bueno, un agrado poder compartir con Andrea, muy interesante su trabajo. Así que agradecer la instancia. Me parece también que es sumamente importante por la vinculación que tiene el museo, ¿cierto?, con el gremio de profesores y profesoras, poder saludar fraternalmente, en particular en este marzo feminista y por este 8 de marzo, en el día, ¿cierto?, de conmemoración de las mujeres trabajadoras, a las colegas profesoras que a lo largo de todo el país han desarrollado desde el año pasado hasta ahora su labor docente en condiciones sumamente complejas, ¿ya? Quienes están sosteniendo la educación en nuestro país y quienes lamentablemente las autoridades, ¿cierto?,
lejos de agradecer esta labor, han actuado agobiando, ¿cierto?, esta valiosa función. Y entonces yo creo que es fundamental visibilizar este trabajo que están desarrollando las profesoras, las colegas, principalmente por lo complejo que tiene la labor docente en este escenario, ¿cierto?, en nuestras casas, donde la doble presencia está siendo vinculada en el espacio doméstico, y yo creo que va a llegar el momento en que la historia, digamos, recupere esta labor que ellas están desarrollando en este tiempo, ¿ya? No quería dejar pasar la oportunidad porque sé que las profesoras y profesoras son muy cercanos a la labor que realiza el Museo Histórico, y creo que es importante y es de justicia reconocer el rol que están cumpliendo en este momento, en esta coyuntura tan compleja de pandemia, de crisis económica y de desafíos futuros del país. Yo, para hacerme cargo, digamos, de los ejes fundamentales de este conversatorio, de la invitación que me hace Luis, ¿cierto?, inicialmente, en realidad, la idea es promover la discusión y la conversación, y quienes nos escuchan puedan desarrollar sus preguntas. Les voy a contar un poco un itinerario de investigación, ¿ya? O sea, cómo llego a un problema de investigación y una deuda hoy día en el país, con muchas madres y con muchos hijos e hijas que buscan sus orígenes biológicos en nuestro país, en lo que la prensa ha denominado, ¿cierto?, como adopciones irregulares. ¿Ya? Yo les voy a contar un poco ese itinerario de investigación, y a propósito de ese itinerario de investigación, cómo desde la historia y desde una historia feminista, planteamos la crítica al canon historiográfico tradicional, ¿ya? Fundamentalmente basado, ¿cierto?, en las categorías con las cuales nosotros trabajamos, como la de tiempo histórico, por ejemplo. Les voy a compartir una presentación solo para ordenar mi idea y también para poder graficar, ¿cierto?, las ideas centrales de, esta, de este conversatorio. Una de las principales, digamos, vínculos necesarios de reconocer, porque siempre antes que nosotras existieron otras mujeres feministas y otras historiadoras, ¿cierto?, que han desarrollado un trabajo por visibilizar la historia de las mujeres. Es necesario reconocer, ¿cierto?, el vínculo que existe entre el feminismo, entre los movimientos feministas y la producción académica, ¿ya? Lo que nosotros vemos en las numerosas hoy día producción que existe respecto a la historia de las mujeres, a estudios de género y la historia del feminismo, que se produce, ¿cierto?, que es fundamentalmente las mujeres, como ya lo señalaba también Andrea, hay excepciones, pero tradicionalmente, ¿cierto?, son las mujeres que han visibilizado la historia del movimiento y a este sujeto histórico invisibilizado por la historiografía tradicional. Y esto, digamos, siempre ha supuesto desafíos, ¿cierto? ¿Qué pasa con el feminismo en la academia? ¿Cuáles son las tensiones? ¿Cuáles son también las vinculaciones? Y en particular en nuestro país, desde el llamado tsunami feminista a la fecha, viene generando una serie de debates, ¿ya?, respecto a cuál es el rol, ¿cierto?, de los feminismos y la academia, en particular en un momento histórico que yo creo está transformando, ¿cierto?, las universidades como una de las instituciones que tiene todavía un anclaje tradicional, conservador, que no ha logrado democratizarse, ¿cierto?, durante la postdictadura. Y yo creo que hoy día estamos precisamente desarrollando esas tensiones y esa articulación en el espacio universitario con feministas de distintas generaciones. Y ahí yo creo que las estudiantes en particular han instalado una serie de debates que se han recogido por historiadoras de generaciones anteriores.
Uno de los principales desafíos que han tenido las historiadoras es precisamente la disputa, ¿cierto?, con el canon historiográfico androcéntrico, conservador y tradicional. Y yo creo que una de las claves de ese canon es precisamente la noción, sobre todo en la historiografía tradicional, del el tiempo histórico, la concepción del tiempo histórico, ¿ya? Dominic Meda habla respecto a esta clave, ¿cierto? Cómo en realidad esta idea de envejecer juntos es un mito, ¿ya? Esta idea de envejecer juntos, lo que se pacta en el contrato matrimonial muchas veces, ¿cierto? En realidad es una ficción, porque no envejecemos juntos, o no envejecemos de la misma manera, o no habitamos el tiempo histórico de la misma manera, entre hombres y mujeres. Dominic Meda dice, bueno, gran parte del tiempo en las mujeres tiene, ¿cierto?, un valor de uso que no se consume ni se vende, se utiliza de manera plural, se dona a los demás, ¿cierto?, como las mujeres responsables de la economía, de los cuidados. Sin embargo, para los hombres el tiempo tiene calidad de mercancía, intercambiable por el dinero, por el ocio o por el consumo. Es decir, existe un tiempo histórico diferenciado, que en el caso, ¿cierto?, de las condiciones capitalistas implica para las mujeres esta doble socialización en el trabajo, en el espacio doméstico y en el espacio laboral. Y en condiciones neoliberales podríamos incluso agregar la capacidad que tiene el neoliberalismo también de apropiarse de ese trabajo, de esa economía, de los cuidados. Lo vemos en el contexto de la pandemia, ¿cierto?, donde la mayor cantidad del peso de esas funciones la están desarrollando principalmente las mujeres a lo largo de nuestro país, en el cuidado de enfermos, en el cuidado de adultos mayores, en el cuidado de niñas y niños, sosteniendo, ¿cierto?, la educación de los hijos en el espacio doméstico, y vamos a ver, ¿cierto?, o sea, estamos viendo ya cuáles son las consecuencias de esa diferenciación. Esto, este tema del tiempo, de la organización del tiempo y cómo nos enfrentamos a las problemáticas del tiempo histórico, ha sido históricamente demandado, ¿cierto?, por el movimiento de mujeres y feministas. Y quería destacar esta carta que hoy día es uno de los valiosos tesoros que tenemos para hacer la historia de las mujeres y del movimiento feminista, que son las cartas del Mensch, ¿cierto? Con un trabajo no solamente de ponerlo a disposición del público que ha hecho la Biblioteca Nacional, sino que desarrollar distintas instancias, actividades para que sean conocidas estas fuentes que hoy día nos permiten recuperar una historia del feminismo a lo largo de todo el país. Y quise destacar esta carta porque me parece que grafica lo que estoy señalando, ¿ya? Es una carta de una menchista que le escribía, ¿cierto?, Elena Cafarena, y ella dice, bueno, respecto a mi participación en el comité local, esto tendría que ser en un tiempo más, para buscar entre las mismas lectoras una persona capacitada y que disponga de tiempo suficiente para conversar y hacerles ver lo necesario de formar un frente único de mujeres para luchar por las reivindicaciones femeninas. Yo dispongo de muy poco tiempo, debido a mi obligación, y también tengo a mi madrecita más de 4 meses enferma de gravedad. Recién se ha notado una pequeñísima mejoría, por lo que tengo que permanecer el mayor tiempo posible en casa. Esta carta, bueno, da cuenta, ¿cierto?, de las problemáticas del tiempo de las mujeres, en este caso para la organización, para la participación política, pero también de este
peso, ¿cierto?, respecto a las labores de los cuidados. En otro ejemplo de esta misma correspondencia encontramos precisamente las mismas condiciones, ¿cierto?, de las mujeres respecto a la imposibilidad de desplegar su participación política precisamente por el agobio, ¿cierto?, que tienen las funciones, las labores de cuidado y los trabajos también productivos. Y a partir de esto, bueno, también surgen una dimensión respecto a la pluralidad del tiempo vivido por las mujeres. Por ejemplo, mi preocupación ha tenido que ver principalmente con las mujeres del sur, con las mujeres trabajadoras de la agricultura, por las mujeres que utilizan, ¿cierto?, su tiempo en el trabajo comunitario, las labores comunitarias, lejos de las concepciones de la eficacia y la eficiencia de la clave capitalista, ¿cierto? O las claves neoliberales de las concepciones del tiempo histórico. Y me parece que todavía aquí hay importantes desafíos, ¿cierto? Cómo leer, ¿cierto? Cómo investigar el tiempo histórico de las mujeres en su diversidad, ¿cierto? En las historicidades diversas en cada uno de los territorios. Y la segunda cuestión que a mí me parece fundamental para disputar la construcción de la historia desde un canon alejado, ¿cierto?, del canon tradicional, es el cuestionamiento a la autoridad del archivo como poseedor, ¿cierto?, de la verdad respecto a la historia. El cuestionamiento a la autoridad del archivo también como la crítica política al archivo histórico como el guardián, ¿cierto?, de una memoria política e institucional, que incluye y excluye, ¿cierto?, y ha excluido fundamentalmente la historia de los sujetos subalternos y fundamentalmente de las mujeres, ¿cierto?, que aparecen en los documentos, en la mayoría de los casos, con voces mediadas, ¿ya? No aparecen con voz propia. Y es por eso que me parece interesante recoger esta noción, ¿cierto?, que trabaja María Angélica Illanes respecto a la voz propia, o sea, el desafío que tenemos en la historia es de recuperar la voz propia de las mujeres. ¿Dónde la encontramos? ¿En qué documento? ¿Cómo la recuperamos a partir del testimonio? ¿Cómo indagamos en la posibilidad de llegar, ¿cierto?, a la voz propia de las mujeres, ¿ya? Y Yanes dice, bueno, las huellas de estas mujeres sencillas las buscamos solo a través del texto palpable y reconocible desde su propia escritura, poniendo ellas mismas sus vidas, sus problemas y sus sueños en la mesa de la historia, tal como en la carta que ejemplificábamos, ¿cierto?, se nos expone cuáles son sus problemas, cuáles son sus vidas, y cuáles son también sus sueños, que en este caso tenían que ver, ¿cierto?, con la construcción de la organización de las mujeres y el feminismo, cómo se pone en la mesa de la historia, ¿ya? Y yo creo que estas dos cuestiones son fundamentales para poder pensar y escribir una historia a otra, ¿ya? Es decir, una historia que cuestione tanto las concepciones tradicionales del tiempo histórico como la dimensión, ¿cierto?, y los desafíos metodológicos investigativos en torno al archivo. Y lo señalo a propósito de este itinerario de investigación, ¿ya?, que parte precisamente por escuchar el testimonio de una madre, inicialmente en el año 2014, que me contaba, ¿cierto?, que daba cuenta de haber perdido un hijo y de haberlo recuperado años después, ¿ya? Esta fue una historia de vida, la historia de Orfelina, que me acercó a la problemática que hoy es conocida como las adopciones irregulares de niños y niñas durante la dictadura militar. Yo llego a su testimonio y me parece que es relevante que en este caso, en esta problemática, hay muchas madres que no cuentan con ningún documento que acredite que tuvieron un hijo, ¿ya? Hay muchas madres que no cuentan ni siquiera con una inscripción en el registro civil.
Entonces yo creo que en este ejemplo, en este problema, es una invitación, ¿cierto?, a cuestionar también la veracidad de los datos y de los documentos oficiales, ¿ya? En este caso no existen documentos oficiales que den cuenta de la cantidad de niños que fueron adoptados al extranjero durante fundamentalmente la década del 70 y 80. La legislación de la época tampoco regulaba las adopciones internacionales de niños. Por lo tanto, frente al vacío, ¿cierto?, de documentación, el testimonio nos entrega a partir de la historia de hoy día más de cientos de madres, ¿cierto?, que buscan hijos apropiados, ¿cierto?, hijos que fueron adoptados de manera forzada. Hay ahí, ¿cierto?, un mecanismo de construcción de una historia otra, ¿ya? Hay en el testimonio oral una verdad que portan individualmente cada una de estas mujeres, pero que construyen, ¿cierto?, una historia colectiva de una problemática que se desarrolló en nuestro país fundamentalmente durante las décadas que señalaba. La historia de Orfelina es como la de estas cientos de madres, ¿cierto? Ella fue engañada en el hospital de Paillaco, en una comuna cercana a Valdivia. Le dijeron que su hijo había nacido muerto. Y mediante engaños, ¿cierto? Nunca pudo ver el cuerpo de su hijo, pero años después, una monja holandesa vuelve con un joven diciéndole que este era su hijo y que había sido adoptado en Holanda. Esta historia de vida comenzó antes que se destapara en la prensa una serie de denuncias, de casos, de madres que buscaban hijos e hijas y de jóvenes de 40 años y más que buscaban sus orígenes biológicos en Chile, fundamentalmente en Europa y Estados Unidos, ¿ya? Que llegaban a Chile a buscar su origen biológico, a saber algo respecto a cómo se posibilitó su adopción. Y vimos, sobre todo desde el año 2017, cómo estos casos en realidad fueron conformando un problema nacional, un problema que obligó, ¿cierto?, a que se pusiera un ministro en visita para que investigara las llamadas adopciones irregulares, que la Cámara de Diputados también colaborara en generar esta instancia, desarrollar esta investigación. Pero a la fecha, cuando existen más de 20.000 denuncias respecto a esta materia, se ha avanzado muy poco respecto a esclarecer cuáles son los orígenes, ¿cierto?, de esta problemática y, lo que es más preocupante, cuál es el destino de cientos de niños y niñas que salieron del país por medio de la adopción forzada. Esto es lo que señalaba respecto a los reencuentros, ¿cierto? Que la prensa lo ha registrado de manera extensa desde el año 2014 en adelante. A partir de los testimonios de las madres fui descubriendo primero un cierto perfil. La mayoría de ellas eran madres solteras, jóvenes, niñas, que tuvieron hijos a la edad de 13, 17, entre 13 y 17 años, ¿cierto? La mayoría de ellas además eran mujeres de zonas rurales, muchas de ellas analfabetas, y que fueron, digamos, fueron captadas fundamentalmente por asistentes sociales o por médico, enfermera, o en algunos casos también algunos religiosos y religiosas, que produjeron una captación de sus hijos durante el embarazo, una sustracción en el momento del parto, o que sufrieron la pérdida de alguno de sus hijos e hijas mediante la apropiación de sus niños en guarderías infantiles, ¿ya? Sobre todo en la década del 80, producto de la crisis económica, muchas mujeres ingresaron al mundo del trabajo y optaron por dejar a su hijo en guarderías infantiles, que se expandieron de manera absolutamente desregulada. De hecho, habían guarderías que pagaban los municipios,
que funcionaban en casas particulares, operando aquí lo que la historiadora Verónica Valdivia denomina, ¿cierto?, como la alcaldización de la política. ¿Ya? Los municipios cumplieron un rol fundamental respecto a no solamente el control, la regulación de la familia y de la infancia, sino también, ¿cierto?, están involucrados, mencionados en algunos de estos casos. La prensa ha denominado esta situación, ¿cierto?, como adopciones irregulares. La prensa de la época hablaba también de irregularidad en los procesos de adopción de niños, que es lo que aparece ahí en esa nota de prensa. Yo creo que hay más bien aquí un mecanismo de adopción forzado, de adopciones internacionales, producto precisamente de que operaron en la mayoría de los casos funcionarios públicos. En este sentido, hay una intervención del Estado para provocar, ¿cierto?, la adopción internacional de niños, de hijos, de familias, de sectores populares, fundamentalmente durante el periodo de la dictadura. He podido revisar documentación, ¿cierto?, del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se informaban por parte de las embajadas de la salida de estos niños, ¿cierto?, y niñas. Y lo que aparece es más o menos lo que se ejemplifica acá, ¿cierto?, que la mayor cantidad de estos niños y niñas eran hijos de madres solteras, ya por eso la reiteración, ¿cierto?, de sus apellidos. He podido constatar también que en la prensa de la época existían llamados públicos por parte de jueces de menores, como este ejemplo, ¿cierto?, donde se daba cuenta de lo fácil que era adoptar un niño, donde se hacían especies de promociones públicas, ¿cierto?, diciendo lo fácil que era adoptar a un niño y también cuáles eran los tiempos para desarrollar los trámites, en particular, ¿cierto?, con una intencionalidad en que estos niños fueran adoptados por matrimonios y familias extranjeras. ¿Ya? Estos insertos, digamos, se reiteran, una especie de, repito, oferta pública, ¿cierto?, de niños para dar en adopción. Y esto se transforma también en un escándalo público a nivel nacional e internacional, ¿cierto? Donde se comienza a hablar de precio para las adopciones, es decir, de la existencia de redes internacionales que comienzan a lucrar a través de la adopción de niños. Lo que he podido constatar, y me parece que es importante compartirlo con ustedes como hallazgos de esta investigación, es que efectivamente las dictaduras militares operaron y el terrorismo de Estado operó con todo su poder de muerte, pero también con todo el poder sobre la administración de la vida, es decir, con un proceso de intervención sobre los nacimientos, sobre las políticas infanto-maternas, ¿cierto?, para regular la familia y construir un tipo de mecanismos de cuidados privatizados, que es el que tenemos hoy en día, para desarrollar procesos de regulación de la familia que permitiera romper todo vínculo colectivo de crianza, de circulación de niños, y de crianza de niños y niñas de manera colectiva, como ocurría antiguamente, ¿cierto? Y por lo tanto hay sobre todo una intervención que yo creo que tiene carácter eugenésico sobre la población, sobre los sectores populares en particular, y ahí la adopción funciona como un mecanismo de regulación de la familia, pero también de blanqueamiento de la población, de eugenesia social. Lo que quiero decir es que la mayor cantidad también de estos niños son niños de familia de territorio mapuche. Se han visto, ¿cierto?, además de los reportajes de la prensa, el debate que existe hoy día en Holanda y Suecia respecto al rol de los estados en esta materia, ¿ya? Porque intervinieron, ¿cierto?, otros territorios, intervinieron y desarrollaron procesos no regulados, ¿cierto?, de adopción.
y la mayor cantidad de casos están vinculados fundamentalmente a familias y a madres que fueron afectadas de la zona sur de Santiago, de la región del Biobío, la Araucanía, y también la región de los lagos, donde el mayor porcentaje, ¿cierto?, de estas familias afectadas, repito, son de comunidades mapuche. Hay también, se desarrollan estas prácticas dentro del marco de una guerra psicológica, poco estudiada en el contexto de la Guerra Fría para el caso de Chile, pero que yo creo que sitúa, digamos, esta guerra a las madres solteras también a través como un peligro, ¿cierto?, para la estabilidad del modelo de familia y el mandato de familia de la dictadura. Y las madres solteras pasan a ser, ¿cierto?, patologizadas por parte de todo el biopoder del régimen. Las madres solteras también pasan a ser controladas, ¿cierto?, perseguidas y inhabilitadas para el cuidado de sus hijos e hijas. Y eso es lo que he podido leer, por lo menos en las causas judiciales que existen, en las que se declaraba, ¿cierto?, a estos niños como menores en situación irregular, solamente por el hecho de ser hijos de madres solteras o ser hijos de familias de sectores populares. ¿Ah? Me parece que era interesante poder compartir este recorrido de investigación que ha sin duda abierto una problemática histórica no abordada para el caso de nuestro país, pero que sí, digamos, se está desarrollando, bueno, en Argentina se viene investigando con otras dinámicas, con otras características desde hace algún tiempo, también para el caso de España, pero que en Chile todavía necesitamos, ¿cierto?, esclarecer cuáles son los responsables de esta violación a los derechos humanos, en el sentido de que existe todavía vigente secuestro de cientos de niños y niñas que no conocen sus orígenes biológicos y de madres que todavía no han podido reencontrarse con ellos y ellas. Bueno, reflexiones finales respecto a esto, la necesidad de abrir una serie de líneas de investigación precisamente apuntando a este cuestionamiento, ¿cierto?, de las claves centrales del canon androcéntrico en la disciplina. La necesidad de poder generar políticas públicas que promuevan la investigación por parte de las investigadoras, por parte de las mujeres, políticas públicas con perspectiva de género, pero políticas públicas que también se articulen no solamente, digamos, con fondos concursables, ¿cierto?, sino políticas públicas que permitan dar estabilidad laboral a las mujeres que desarrollan investigación, políticas públicas que promuevan el desarrollo de trabajo colaborativo y colectivo, que yo creo que todavía hay aquí una deuda pendiente. Lo mismo, ¿cierto?, con las condiciones laborales de las mujeres en la universidad. Hemos visto de manera escandalosa cómo a propósito del avance en políticas de género al interior de las instituciones universitarias, se ha, por el contrario, ¿cierto?, despedido a muchas investigadoras solamente por el hecho de denunciar casos de acoso, ¿cierto?, o de denunciar alguna irregularidad en esta materia en las universidades. Entonces, eso no puede seguir ocurriendo. También me parece que es importante relevar el rol que la disciplina ha desarrollado desde el año 2017 en adelante la red de historiadoras feministas, de la cual soy parte, y que también a instancias del museo, hace algunos días, en la hora del museo, ¿cierto?, por la radio, se presentó y se comentó este libro que hemos escrito de manera colectiva, que es el libro Histórica, Movimiento Feminista y de Mujeres en Chile, que es un trabajo que recupera, ¿cierto?, esta idea feminista de que siempre existieron otras antes que nosotras, otras mujeres, otras feministas, pero también otras historiadoras. Y en este maravilloso trabajo también queremos destacar la labor y la lucha que han hecho muchas historiadoras mujeres para derribar el canon androcéntrico en la disciplina. Eso es lo que quería compartir. No sé cómo estuve con los tiempos, traté de avanzar rápidamente. Muchas gracias. Muy bien, Karen. Surgen las preguntas, siguiendo las palabras que tú dijiste al final de la academia, de las universidades y cómo han sido mujeres despedidas. La pregunta es, ustedes ambas son doctoras que estudian
con la línea feminista, cómo han logrado insertarse en la academia, en la universidad y mantener los puestos ahí dentro, sabiendo de que eh, es una cosa bastante dura y de poder dentro de las universidades. Entonces, esa es una pregunta. ¿Cómo los ven sus pares tomando estas temáticas de estudio? Porque hoy día estamos en el siglo XXI, pero si retrocedemos antes, uno que estudiaba cosas de mujeres era mal visto, nadie lo tomaba en cuenta, ni siquiera en las universidades tomaban esas áreas o unidades de estudio, ni siquiera existían esas temáticas que se estudiaban. También pensando en, ya sabe, ustedes son investigadoras, pero ¿de qué manera ustedes traspasan todos sus conocimientos a los otros? Porque ustedes se mueven en el mundo feminista, pero además son educadoras. ¿Cómo cómo ustedes intentan o tienen pensado llegar todos sus conocimientos a los colegios, a los liceos? Porque ahí es donde estamos formando a los futuros ciudadanos. Es decir, estos niñitos pensantes que salen a la calle cada cierto tiempo o salen a la calle, piensan, cuestionan, cómo ellos reciben los conocimientos que ustedes, las investigadoras, están haciendo en las universidades o con proyectos, tanto en el lado feminista, porque leyendo, cuando leí el artículo, bueno, cuando salió lo de Joanom, que fue hace muchos años y salió el caso en la prensa, uno sigue estas cosas, porque además hay profesionales que eran del Estado y a uno le quiebra el cuerpo ver que las asistentes sociales que son profesionales que tienen que preocuparse del ser humano, están en contra de ello y hacen esas cosas indebidas, además de las enfermeras y los doctores. Eh, También ver cómo eh, tenemos el caso de las asistentes sociales, en el caso tuyo, también tú tienes un trabajo sobre Sename, parece que también haces un estudio de cómo el Estado tampoco se preocupa de los estudiantes, de los niños que están insertos dentro de esos regímenes, a la protección de ellos y que eso no ocurre realmente. Y en el caso también para Andrea, cómo eso que fue tan maravilloso leer, porque además leí unos artículos de unas entrevistas que hiciste en la prensa, cómo llevar ese conocimiento de la transformación desde la época del arcaico al subsiguiente al agrícola, cómo es la visión de las mujeres, el papel de la maternidad y el cuidado de ellas, de la procreación y del puerperio, cómo también llegar ese conocimiento a los liceos, a las escuelas, o también, o más cerca todavía, esos conocimientos que ustedes logran obtener, ustedes pueden replicarlo o lo han replicado dentro de las universidades que son tradicionalistas, conservadoras, patriarcales, colonialistas y todos esos puntos suspensivos, ustedes logran que sus estudiantes queden cautivos con esas temáticas que son rupturistas, porque no toda la gente está de acuerdo con el feminismo. Entonces, son tremendos conceptos que ustedes tienen que llevarlos, mostrarlos, y no quede solamente en los eruditos en la academia. Tengo algunas preguntas que enseguida se las voy a hacer, que me mandaron. Uno, bueno, ¿cuál ha sido la recepción de sus temas de investigación por parte de sus colegas, tanto hombres como mujeres? Porque no solamente los hombres están contra el feminismo, también tenemos un gran grupo de mujeres que no están de acuerdo con eso. En la discusión metodológica, ¿cuál puede ser el aporte del enfoque feminista en las ciencias sociales o las humanidades? Son hartas preguntas al tiro, pero antes que puedan contestar, tenemos que hablar de Luis Alegría. Hemos nombrado a Lucho, a Luis Alegría, porque él es el dueño de este espacio, es un compañero de trabajo que en este momento está con licencia médica porque estuvo con tuvo un contacto directo con alguien de COVID y él no podía hacer el conversatorio porque está con licencia médica, entonces tampoco lo podía hacer por vía Zoom porque no corresponde. Pero él está atento aquí escuchando todo lo que ustedes han estado hablando. Y entonces tenemos que agradecer que a él se le ocurrió invitarlas a ustedes, el cual ha sido muy rico en conocimiento, pero vienen muchas preguntas. ¿Cómo llevar todos los conocimientos de ustedes, las luchas de ustedes? Ambas son doctoras que vienen de afuera, es decir, son chilenas, que fueron afuera, estudiaron, y cómo lograron ingresar a las universidades, porque mucha gente vuelve, y además con las ideas que ustedes tienen, como ambas universidades, la católica de Temuco, la austral de Valdivia, cómo ustedes logran también tener su espacio y continuar dentro haciendo sus investigaciones.
Bueno, ahí están las palabras de ustedes. Karen, Sí. bueno, yo me voy a dar la palabra para empezar, para romper el hielo. Oye, bueno, primero quiero decir un saludo a Lucho, saludo Luis. Sí. Oye, y a la Karen, súper interesante, me aprendí un montón, me encantó. Pucha, no sé cómo empezar, pero porque son hartas preguntas, pero mira, respecto a cómo nos incorporamos en estos trabajos, o sea, por lo menos yo desde mi experiencia y desde mi reflexión política también, quiero decir que, bueno, hay que pensar que a la universidad neoliberal le interesa la productividad, no el contenido de esa productividad. Por lo tanto, mientras uno produzca y mientras publique y mientras se gane fondos concursables y mientras haga docencia y trabaje 56 horas al día, uno puede decir las cuestiones más rupturistas del universo y a la universidad en realidad no le hace mayor problema. Por lo tanto, desde el punto de vista institucional, yo tengo la impresión de que no importa tanto el contenido de lo que haces en términos académicos, si es que eso tiene un impacto desde el punto de vista de los valores neoliberales a la productividad científica y académica. Y ahí siempre hay una resistencia, porque los ritmos de la academia neoliberal, como todos los ritmos neoliberales, son antagónicos a los tiempos de la vida y de la reproducción de la vida. Por eso cuando Karen decía que el impacto sobre las profesoras en esta pandemia o sobre los profesores que también tienen a cargo trabajos reproductivos y de cuidado ha sido escandaloso. Y nuestra carga. Algo pasó que se cortó, no te escuchamos, Andrea. Andrea, Sí, parece que se cayó, ¿no? parece que no se escucha, se cayó el audio. Laboral ha sido exactamente la misma que si estuviera en el canon. He tenido mucho más apoyo del que se escucha, ¿no? Sí. Desde un punto de vista disciplinario, claro, mucho más apoyo del que yo pensé tener. Hay que, desde, no sé, a nivel arqueológico por lo menos, ya a estas alturas los colegas, por lo menos, a mí no me ha tocado ver un colega que me diga que estos temas son poco relevantes o que son impresentables, pero porque también está mal decirlo, o sea, como que ya se ve feo tener que decir eso. Las colegas han tenido un gran apoyo, habría un gran interés de las compañeras porque hay mucho por hacer en esa materia, hay una deuda muy grande en arqueología. En arqueología no tenemos ni siquiera, o sea, hay 2 proyectos en este momento funcionando con preguntas feministas y con enfoques de género, lo que es tremendamente poco. Son los primeros proyectos, además, que hay en esta línea en arqueología, por lo tanto, la recepción en general ha sido muy positiva y bueno, yo de hecho tenía bastantes aprensiones respecto a si me iban a financiar un fondo, ¿sí? Diciendo que mi proyecto tenía un enfoque feminista y materialista más encima. Yo no sabía efectivamente si esto me lo iban a apañar y bueno, resultó que sí. Entonces, resultó que en realidad hay una apertura de la disciplina a propuestas nuevas, precisamente porque también hay otras generaciones dentro de los grupos de estudio, pero sin duda que todavía hay un trabajo enorme y en eso están también trabajando muchísimas colegas, ¿no? Hay que relevar eso también a través de la Asamblea de Arqueólogas y Antropólogas Físicas. Hay un grupo muy importante de investigación de arqueología, que es el grupo IQUEN, que precisamente se ha dedicado en el último tiempo a recuperar y relevar la historia de las arqueólogas en la disciplina chilena.
Y también ir viendo y relevar la historia de la disciplina no como un proyecto unitario, sino con sujetos sociales con diferencias y con contradicciones. Eso todavía resta por hacer. Desde el punto de vista de la divulgación, bueno, es una tarea que es parte del proyecto científico, ¿no? Ser un insumo para pensar, para discutir, para la reflexión social, para la reflexión política, para las políticas públicas necesarias para la transformación de nuestras propias políticas de cuidado y de trabajo reproductivo. Bueno, esa es parte de lo que a uno la moviliza. Ahora, hay que tomar en consideración que el financiamiento científico hasta ahora no reconocía, o hasta hace 1 o 2 años, no me acuerdo bien, no reconocía el trabajo de divulgación como parte del trabajo científico, por lo tanto, había que colocar mucho de uno, mucho tiempo, precisamente lo que decía Karen en torno al tiempo, y para poder hacer ejercicios de divulgación, que tampoco es fácil, ¿no? Porque llegar a amplias audiencias, llegar a un lenguaje que pueda ser comprensible y que pueda ser accesible a una amplia audiencia es un nuevo aprendizaje. Yo he estado en eso este último año tratando de aprender, por eso hay algunas entrevistas ahí dando vueltas haciendo ejercicios de divulgación, pero claro, los proyectos de investigación que ahora permiten empezar a hacer ese trabajo de aterrizar y de tener, y que se valore el trabajo con actores de la sociedad más relevantes que pueden ir aterrizando este tipo de conocimientos en una discusión o en educación no sexista, o incluso, por ejemplo, yo en unas de mis últimas motivaciones ha sido intentar vincularme con los profesionales de la salud del puerperio, por ejemplo, de todo el ciclo reproductivo, ¿no? Para poder precisamente conversar con ellos toda la diversidad del asunto respecto a las tecnologías de los trabajos de parto y de puerperio, y qué significa eso en otras sociedades también. Entonces el trabajo de divulgación, bueno, para mí resulta ser, no tanto por el trabajo de divulgación, sino por el impacto político del trabajo científico, inspirado en una reflexión feminista y una mirada feminista de la sociedad, tiene que ver precisamente con la intervención social, sin duda alguna. Pero repito eso que decía Karen, que me hizo mucho sentido, ¿no? El asunto del tiempo. El asunto del tiempo es un asunto consustancial al ejercicio del trabajo académico y científico. Resulta una vorágine salvaje la productividad neoliberal en estos tiempos. Y uno lo que tiene que estar haciendo, o por lo menos yo lo que tengo que estar haciendo todo el rato, es tratando de aterrizar y colocarle cotos, ¿no?, a esta exigencia sobrehumana que no considera los trabajos de cuidado en la academia, ¿no? Eso. No sé si eso básicamente. Te agradezco, Andrea, porque la divulgación, es decir, todo el conocimiento que ustedes son doctoras y con los equipos de trabajo que tienen, tiene que llegar a la mayor cantidad de gente, de niños, de jóvenes, de abuelitos, de todo, porque no solamente los jóvenes están aprendiendo, todo el mundo tiene derecho a educarse, a replantearse, a reconocer su propio pasado, hablando desde los museos, porque esa es otra arista, y ahora vamos a pasar donde Karen, esa es otra arista, cómo ustedes llegan con todos estos conocimientos a los museos, al patrimonio. Ahora continuemos con Karen. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, ya Andrea respondió, digamos, esto de la recepción de nuestro trabajo con las comunidades de colegas. Yo ahí creo que, claro, históricamente ha sido complejo para las feministas, para las mujeres, para la inserción en la academia. O sea, yo me imagino las colegas
durante la década del 70, ¿cierto? O las que estaban en la dictadura, o sea, que lograron permanecer en la dictadura, fue crudísimo. Y lo sigue siendo en la postdictadura. O sea, yo creo que hoy día muchas mujeres que son las que dieron las primeras luchas, y que luego debieron jubilar, o que luego no fueron productivas, de acuerdo a cómo se instaló la academia neoliberal, pasaron a otros cargos, a otras funciones. O sea, yo creo que hay que, digamos, sobre todo con mujeres de distintas generaciones en la universidad, tener, digamos, una perspectiva, un agradecimiento, una forma de comprender sus funciones, lejos de esta mirada que dice Andrea, ¿cierto?, en la lógica del exitismo. Y yo creo que en el feminismo en particular, digamos, a mí no hablaría bien, digamos, si los feminismos en las universidades no incomodaran, ¿ya? O sea, no cumpliría la función, ¿cierto?, de radicalidad ideológica y política que el feminismo debe tener. O sea, yo no me imagino un feminismo acomodaticio a la institucionalidad que sea, universitaria, institucionalidad país, ¿cierto?, en el Congreso. O sea, el feminismo llega para incomodar, y qué bien que eso ocurra, ¿ya? Y eso creo que ocurre en los distintos campos disciplinares, y está bien que ocurra, porque permite precisamente democratizar el conocimiento, permite remecer los cánones de cada una de las disciplinas, y nos permite pensar en qué es posible, ¿cierto?, la transformación radical de las condiciones de vida existentes. Y entonces yo creo en esa posibilidad, y por lo tanto la incomodidad de mis colegas o cómo lo tomen, no me hago cargo no me voy a hacer cargo de lo que le incomode o no, ellos verán, pero creo que habla bien, digamos, que esa incomodidad exista, porque nos va a permitir, y yo creo que ha ocurrido, por lo menos en la comunidad de historiadores e historiadoras, las organizaciones que se están desarrollando, existió un remesón importante a partir de que las denuncias de acoso se dieron fundamentalmente en departamentos de historia. Entonces hay, digamos, una otra forma de comprender el rol y el aporte de la historia de las mujeres y del enfoque de género, que yo creo que a nadie, por lo menos del gremio, ha dejado, bueno, no sé, alguno, ha dejado de transformar no solamente sus prácticas, sino su visión y concepción respecto a lo que es la historia. Respecto a esta recepción del conocimiento y de cómo nuestras investigaciones, bueno, en mi caso ocurrió algo bien, por así decirlo, curioso. Yo comencé la investigación en el 2014, antes de que esto fuera un tema público, ¿ya? Y por lo tanto pude, por ejemplo, hacer entrevistas a asistentes sociales que eran denunciadas por adopción forzada de niños, que no pude hacer después del 2017, cuando esto se transforma en un tema público, ¿ya? Lo que quiero decir es que en la medida que esto se transforma en un tema público, el enfoque de la historia del tiempo reciente nos dice que aquí la historia se vincula mucho con la justicia, ¿ya? Es decir, eh, eh, o sea, el trabajo de investigación que he venido desarrollando ha ido de la mano y se ha ido construyendo con las organizaciones de madre e hijo, como Hijo y Madre del Silencio, que es una organización que agrupa a muchas madres a nivel nacional y a hijos que buscan su origen biológico en el extranjero. Se ha ido construyendo de la mano, en seminario, en instancia, un trabajo perdón, de colaboración, un trabajo que nos ha permitido encontrar familia, poder reencontrarse, y eso yo creo que hace que la historia cumpla una función y un vínculo con la justicia. O sea, si la historia sirve, eh, tiene que tener, digamos, esta vocación, ¿cierto?, de que la historia también sirve en términos de aproximarnos a una justicia, no solamente justicia histórica, sino también, esperemos, que justicia en términos jurídicos. Entonces, yo creo que hay todavía importante desafío respecto a cómo nosotros pensamos la disciplina histórica, también en términos, como tú lo señalabas, pedagógicos. O sea, ¿cuál es nuestro rol respecto a la revinculación entre la historia académica y la historia escolar?
¿ya? Que yo creo que se ha disociado por varias razones. Una de ellas tiene que ver, digamos, la lógica mercantil, por ejemplo, de los textos escolares, cómo estos se licitan y, digamos, sin muchas veces criterio académico o sin muchas veces tener o recoger o recuperar los trabajos que están aportando, que debieran aportar a la formación escolar. También tiene que ver, yo soy formadora de profesores y de profesoras, y creo que ahí tenemos una tremenda responsabilidad en que la formación, las escuelas, las universidades puedan dialogar, ¿cierto?, con las comunidades escolares, puedan retroalimentarse con el conocimiento de las comunidades escolares, pero también creo que hay cada vez más instancias que nos han permitido revincularnos con las comunidades escolares y aprender muchísimo. O sea, hay profesores y profesoras destacados del sistema escolar que ya se lo quisiera cualquier departamento universitario, ¿ya? Porque hay reflexiones que muchas veces no las damos en el mundo de la academia, ¿ya? Yo creo que nos falta humildad en ese sentido desde la universidad para pensar en cómo se produce el conocimiento social, en generar una escucha que nos permita vincular ese conocimiento social y el conocimiento escolar en nuestras reflexiones y en nuestro quehacer. Y yo creo que en la medida que posibilitemos eso, vamos a generar un conocimiento social con más pertinencia, ¿ya? Con más pertinencia a las necesidades que tiene nuestra población. Cierto, y como bien dices, Karen, tenemos que nombrar, tú lo has dicho y tenemos que decirlo, al museo vienen miles de profesores con sus niños y conocemos a talentosos profesores que se la juegan con 45 niños en el aula por un cambio. Y eso va en nombre de las profesoras y profesores que vienen siempre a nuestro museo buscando eso. Y ya es hora de despedirnos, se nos pasó volando el tiempo. Les agradezco en nombre de Luis, que nos debe estar mirando, a Karen y Andrea, de participar con nosotros en este conversatorio en Mujeres en Ciencia. Por supuesto, las felicitaciones a ambas por la trayectoria y por todo lo que están haciendo. Y yo sigo insistiendo por la divulgación, para que no se quede en las universidades. Es necesario que la mayor cantidad de población, de gente, chilenos, chilenas, extranjeros, lo que sea, conozcan lo que ustedes están haciendo. Porque la gente se asusta con las cosas académicas, como los textos, pero una entrevista tan simple que vi por ahí de la Andrea que explicaba lo que nos acaba de enseñar, que era amena, y lo tuyo, que además uno lo ha visto en la prensa, nos acerca mucho más y podemos construir un país mejor. Les agradezco a ambas y ojalá que nos veamos en una próxima oportunidad. Gracias, gracias Marcela. Un gusto conocerte, Karen. Gracias a Luis, gracias al museo, gracias a todas las personas que se conectaron, que se van a conectar. Cualquier escuela, profesor, escuela autoconvocada, asambleas de barrio, comisiones constituyentes locales que quieran contactarme, me pueden contactar a andrea.gonzalez.uct.cl, que estamos obviamente disponibles siempre para ir a echar una mano y hablar de las cosas que se nos ocurren, a ver si sirve, y para transformar. Un gusto estar con ustedes, un abrazo. Un abrazo y ojalá que tengamos un mejor año, no sé. Sí, quiero también agradecer la invitación, un gusto poder compartir, ¿cierto?, con Andrea y Marcela, un abrazo también a Luis, y me gustaría solamente cerrar precisamente que esta valoración que hacemos, ¿cierto?, al gremio de profesores y profesoras, pueda también concretarse en un reconocimiento en los desafíos que tenemos como país, como elaborar una nueva constitución. Yo creo que en esa constitución debe existir el derecho a la historia. El derecho al conocimiento al pasado es un derecho fundamental de toda sociedad y no puede ocurrir nuevamente que eso, digamos, quede a discreción de un gobierno de turno que ha aniquilado nuestra disciplina en los colegios, y yo creo que eso va a tener consecuencias culturales que todavía no logramos dimensionar. Completamente. Absolutamente. Un abrazo y nuevamente, abrazos y nuevamente muchas gracias por participar con nosotros. Nosotras, nosotres.
Adiós, que estén muy bien. Chau. Igualmente. Chao, adiós.